¿Cuántas cosas en tu vida no has hecho por pensar que son complicadas? ¿Cuántas cosas has fantaseado, has pensado, has deseado y ni siquiera te has aventurado a averiguar cómo se hace porque las descartas por el mero hecho de que, de acuerdo a tu percepción hoy, es imposible? Por eso decidí hablarte de estas 3 mentiras que son tan frecuentes y tan frecuentes relacionadas al proceso de crear el canal superpotente del podcast. Frecuentes preguntas que con toda probabilidad te han cruzado por la cabeza a ti y no quiero que por nada del mundo te las vayas a creer y vayas tú a dejar pasar una oportunidad de oro como este momento de la historia para crear tu podcast. Comenzamos. Hablar por hablar, habla cualquiera, pero hablar para inspirar, para educar, para cumplir con tu propósito de vida o incluso para llevar prospecto a tu negocio, esa es otra historia. Mi nombre es Marisa y desde el 2018 tengo un podcast diario con el cual he inspirado a millones de personas que me escuchan en más de 80 países y con el cual han llegado miles de clientes a mi negocio. ¿Que cómo lo hago? ¿Que cuáles son mis estrategias? ¿Cuáles son mis secretos para organizar el contenido y llevar este mensaje a cumplir con su propósito? Quédate por aquí que he creado esta serie especial donde revelaré todo lo que he aprendido en estos 6 años para que tú también tengas éxito creando y lanzando tu mensaje a través de tu podcast. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del domingo. Yes, domingo de planificación. Hoy no vamos a planificar, vamos a chismear, vamos a hablar sobre cuentos, mentiras, embustes que nos han hecho creer o que tu mente creativa se ha ocupado de que tú creas. Y mientras tú te entretienes creyendo eso, el tiempo sigue pasando. Y te dejas pasar, te pasan las oportunidades frente a ti sobre la mesa hasta sin que te cueste el dinero, por si acaso la excusa es el dinero, y tú sigues dándole vueltas a la cabeza de que no, porque es que es complicado, porque es que necesito el dinero, porque es que tengo que hacer tal cosa. Cuidado, porque a veces la vida te pone la solución y tú le buscas el problema. No puede ser así. Así no es que se consiguen las cosas. Vamos a empezar por enumerar estas 3 preguntas que te voy a recomendar tenerlas en cuenta y me encantaría saber si alguna de ellas que te voy a mencionar tú te identificas como que es algo que tú reconoces y te atreves a confesar que has pensado sobre el proceso de hacer podcast, ¿ok? Son 3 preguntas. La primera es, ¿debo hacer una mega inversión en equipos para crear un estudio de grabación o una cabina y entonces cuando tenga todo eso habilitado, estaré lista o listo técnicamente para comenzar mi podcast? Mentira, mentira, no es verdad. Esta fue una de las preguntas que más yo pensé, una de las mentiras que más tiempo yo me creí. Esta mentira me llevó a pensar, porque mi cerebro es bien creativo, me llevó a fantasear con la idea de que para tener un podcast no solo había que tener un estudio con equipos sofisticados, sino que tenías que tener un productor y tenías que estar como que en una lista de Billboard o algo así. Me hacía unas películas en la cabeza. Yo oía esos podcasts tan brutales con los que yo descubrí este mundo del podcasting y yo decía, wow, qué brutal tiene que ser hacer un podcast y sabe Dios, eso lo escoge la academia. Yo me imaginaba que había una academia como los Golden Globes o como los Oscars que determinaban quién podía tener podcast. Ay, mamá, qué facilidad para la fantasía y para los disparates. No, no es correcto. No solo hoy en el 2024, sino hace años que se ha desmitificado el asunto de que para tener un podcast tienes que tener un nivel de producción óptima. De hecho, una de las cosas que ha hecho que yo pueda seguir todavía al sol de hoy, después de 6 años consecutivos con mi podcast, es lo simple que se me ha hecho. Claro que lo puedo complicar. Claro que podría tener 5 micrófonos más, 5 cámaras más, 5 personas más en mi equipo solamente editando videos de podcast, pero no, lo que me ha gustado es la facilidad y la versatilidad que me permite crear el contenido desde donde yo esté. Así que lo podemos hacer desde el celular, con audífonos, sin audífonos, desde la computadora, con unos auriculares o con un microfonito básico o profesional. Pero la realidad es que más de lo que te gastas, de lo que
de lo que te pudiera costar los equipos que te gastarías para tener tu podcast, más que eso te gastas tú en una salida. Y sinceramente, míralo de esta forma, no es tanto que cuánto me cuesta, es cuánto me dejaría un canal como este. Cuántos miles y miles y miles facturaría con un podcast como este si simplemente me dedicara a compartir ese contenido allá afuera, asegurarme que le llegue a las personas correctas, ¿ok? Así que no es real que necesitas una inversión inicial. A menos que tú quieras empezar un podcast, digo, no que te vayas con tirar el estudio y las puertas por la ventana, pero a lo mejor si te quieres comprar un micrófono o si quieres tener algún tipo de, no sé, de software de aplicación más avanzado, pues quizá eso es lo que te puede costar. Pero la forma en que yo lo enseño y que lo voy a enseñar en el taller del lunes que viene, no, el de arriba, es la forma más simple, de la misma forma que yo aprendí y de la misma manera que te recomiendo hacerlo a ti. Empieza con lo que tienes y con lo que sabes. ¿Tienes un celular? Pues vamos a hacerlo con el celular. ¿Tienes una computadora? Pues vamos a hacerlo con la computadora. ¿Tienes un micrófono ya? Usamos el micrófono, pero si no lo tienes, lo hacemos hasta sin micrófono, ¿ok? Segunda pregunta. Es que mi voz es ronca, es nasal y es muy chillona. O es que yo tengo frenillo, o yo tengo tartamudez, o yo no tengo voz de locutor. No creo que pueda hacer un podcast, pero ven acá. ¿Quién te dijo que... ¿Cuál es la prueba de talentos? ¿Cuál es el casting para escoger la voz de tu podcast? Tu voz tal como es perfecta para las personas que están cerca de ti, para las personas que les interesa tu información, la que tú vas a compartir. Así que es súper importante que sepas que todas las voces se entrenan. Ninguna de las super voces que tú escuchas por ahí nacieron así. Esas voces se han entrenado, llevan años entrenándose con mentores, con coaches, con maestros de comunicación verbal y no verbal. Así que mi recomendación es que en este caso te expongas lo antes posible para que normalices el asunto de la supuesta ronquera nasal o del frenillo o de la tartamudez. Si fuera algo demasiado molestoso para la comunicación regular en la vida, pues te sugiero que te lo chequees para que salgas de dudas, pero casi siempre la supuesta ronquera nasal o la supuesta, voz chillona tiene más que ver con que tú la percibes así. Y tú misma o tú mismo vas a buscar saboteadores en el camino, como si no los hubiera suficiente, tú los vas a buscar para justificar no hacerlo. No, porque cuando eduque mi voz, edúcala y sigue grabando. Mantente educándote mientras la estés grabando. No, que yo no sé si eso es muy complicado. Empieza a hacerlo y después decide si es complicado, ¿ok? Así que es súper importante en este punto que te asegures de que este proceso de considerar tu voz, tu tono, tu volumen, para muchas personas suele ser algo muy molestoso y para otras que tú dices, wow, qué voz chillona que tiene, ni se entera o no le importa. Así que con voz chillona, sin voz chillona, con frenillo, sin frenillo, todas estas opciones son operables, tratables y en el peor de los escenarios puedes vivir muy bien con ellas y estar aquí, ¿ok? Última mentira, con esto cierro el episodio del domingo, que la parte técnica de grabar o editar eso sí que es complicado. Eso sí que es complicado. Esto está totalmente tergiversado. Déjame decirte que esta es la forma más simple y por consenso con la mayoría de mis estudiantes que ya tienen sus podcasts, hemos coincidido en que en efecto es muy simple, mucho más sencillo que vídeo, mucho más sencillo que redactar un correo electrónico o un comunicado. Mucho más sencillo de querer transmitir una imagen, o sea, una idea a través de una imagen o de un video. Así que digamos que no es que sea complicada, es que la tendrás que aprender si no la sabes hacer, pero no es ningún complicada nada. Son más o menos las mismas destrezas de subir una foto en las redes o de subir una foto en un attachment de un vídeo, bastante similar. Así que básicamente estas son las 3 mentiras de que... hacer una mega inversión al principio es requisito, de que mi voz ronca y nasal no sirve para podcast y de que la parte técnica de grabar o editar es muy complicada. ¿Complicada según quién? ¿Quién te dijo? Porque a veces lo que hacemos es repetir como el papagayo lo que otra persona dijo. Ojo, que no estés dándole pon a energías negativas que otras personas sueltan. No las agarres, déjalas por allá. ¿Ok? La parte técnica... No es que sea fácil ni difícil, es que si es algo que no sabes hacer, pues lo que lo aprendas a hacer, como cualquier otro proceso que aprendas, te va a tomar un poquito más de esfuerzo, pero a la que tu cerebro lo identifique como algo conocido, lo va a mantener como algo rutinario, ¿ok?
Si no te has registrado en el taller Crea tu Podcast, estamos a solo 8 días para comenzar este entrenamiento libre de costo. En las notas del episodio está el enlace tallerdepodcast.com. Si no lo encuentras, escribe tallerdepodcast.com en tu navegador y si no te abre, me mandas un mensajito al DM que yo o alguien de mi equipo te responde, ¿ok? Que tengas muy buenas noches, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.